Yo quiero platicarles que hace 13 años yo fui bendecido por venir, por la gracia de Dios, a los pies de Cristo. Más o menos, hace 13 años aproximadamente. Creo que la mitad de este mayo los cumplo. Y de verdad no dejo de sorprenderme en la forma en cómo Dios actúa en la vida de cada creyente. De verdad que no, yo les platicaba a los hermanos el día de ayer, que si a mí me preguntabas hace 15 años respecto de que si me veía haciendo esto que estoy haciendo ahora, pues creo que ni loco. La verdad nunca me imaginé. Había otras aspiraciones, quizá tener una profesión, tener, no sé, un desempeño bueno en mi trabajo, que no es malo, ¿verdad? Pero no me veía jamás predicando el Evangelio o hablando la Biblia. Me consideraba un ateo, supuestamente, porque también ni para ateo servía bien. Pero hace 13 años el Señor me tomó y de verdad estoy agradecido en este momento por la oportunidad que me deja y que Él me da de compartir su palabra. Considero que el trabajo de la predicación, hermanos, es un trabajo privilegiado, es un trabajo muy honroso, de verdad. Incluso yo pensaba en este trayecto de ayer a hoy, que de verdad oremos por quienes predican aquí, porque es una tarea y es una labor muy cansada físicamente, pero al mismo tiempo es una labor de mucho, ¿cómo puedo decirlo?, alegría, porque estás bendiciendo la vida de otros. Es privilegiado, hermanos, porque Dios nos involucra en ello. Es Dios plenamente. No son los hombres, no es, en parte sí es la iglesia, pero es primeramente Dios el que llama a las personas a predicar. Y es una labor tan seria, pienso yo, que no se tiene que tomar ligeramente, pues quien está aquí funge como un heraldo, un mensajero del rey, funge como alguien que da una noticia del rey a su pueblo, y en este púlpito pues es semana a semana. Pienso yo en qué juicio tan fuerte viene sobre aquellas personas que fielmente no se apegan a la Escritura misma. Es un juicio muy, muy terrible, como nos dice el libro de Santiago, que ninguno busque ser maestro, porque sobre esto van a recibir mayor condenación. O sea, es una labor muy seria, una responsabilidad muy grande, que no solo es intelectual, sino también es moral. No solamente es tener información, sino también tener una vida que no tenga un reproche, no tenga una mancha. Pero ¿saben qué, hermanos? En esa responsabilidad y en esa adquisición intelectual y moral, yo les digo a ustedes, hermanos, de verdad yo les quedo debiendo mucho. Yo no soy el mejor ejemplo para ustedes, hermanos, para ser sincero. Y yo creo que ustedes dicen, tienes razón. Porque vienen a mi mente las palabras de un predicador que se llamaba Robert Murray McCheyne y dijo, hable su vida más alto aún que sus sermones, sea la vida de su ministerio, sea su vida la vida de su ministerio. Tu vida, la vida de un predicador, considero que debe de ser y sobrepasar su sermón. Pero muchas veces, hermanos, la capacidad o el conocimiento nos sobrepasa más allá de lo que practicamos. Esa es una realidad y lo digo por mi propia parte. Y luego tú contemplas los ejemplos de la Escritura, no sé, José el Soñador, Daniel, David, muchos ejemplos, el apóstol Pablo, y te humilla, de verdad. Y ya ni decir de nuestro Señor Jesús, porque pues no hay nadie que le haya llegado a su piedad y al estándar de Él. Y es así, hermanos, que les digo primeramente que yo agradezco a Dios que me tiene en este lugar, de verdad, como vemos en la Escritura, es constreñido el corazón, es apachurrado, de veras es enternecido porque yo no soy digno ni merezco estar en este lugar, de verdad no lo merezco, pero Dios en su gracia es que me tiene aquí y doy gracias a Dios por ello, hermanos, doy de verdad gracias a Dios por ello. Pero por otro lado, hermanos, con cierto temor en mi vida, tengo un gozo, una alegría, recuerdo ahora mismo el testimonio de Dios, su misericordia, su fidelidad, lo veo en este momento. Pero por otro lado también tengo cierto temor reverente, porque no quiero hablar cosas vanas o una pésima representación del reino de Dios, argumentando cosas que Dios no habla.
Muchos de ustedes, sino que hasta todos, tienen una piedad que me sobrepasa. Me ganan en oración, en lectura bíblica, en devocionales familiares, en predicación del Evangelio. Entonces yo quiero pedirles dos cosas, hermanos. Y se las pido con todo mi corazón, con el corazón en la mano. Y la primera es que por favor, te lo pido con mucho favor, extiendas para conmigo un poco de misericordia, o mucha y muchísima paciencia. Primero que entiendas y sabiendo de base, y también quienes vayan a escuchar este mensaje en el internet, que yo no soy predicador, yo no soy un pastor, y yo no soy un maestro o un anciano, y de verdad no pretendo serlo, sino solo un hermano que está codo a codo con ustedes, hombro a hombro, que pretende hacer la voluntad de Dios y presentarse en el día final y escuchar esas palabras: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Yo solamente soy un hermano, así que yo te pido esa paciencia, y que la segunda cosa yo te pido es que aquello que yo hable sea pesado bajo tu propio entendimiento y razonamiento. Que aquello que es de Dios lo podamos abrazar a tal grado donde de este lugar salgamos mejores a como entramos. Que lo que es de Dios lo pongamos en nuestro corazón, lo guardemos y nos ayude a extender el reino, a glorificar el nombre y a amar a la iglesia, a la esposa de Cristo que Él tanto ama. Que Dios nos ayude a eso, hermanos. Y hay una frase que antes de orar me gustaría decir: todo lo bueno que hay en mí el día de hoy es Cristo, y lo que no, soy yo mismo. Josh Dunn, ¿verdad? Hermanos, el viernes vimos esta frase y a mí me pegó bien duro. Yo dije, sí es cierto, todo lo bueno que hay en nosotros es Dios y gloria a Él. Todo lo bueno que salga en este momento no es el intelecto, no es lo poquillo que se preparó el predicador, es Dios lo que quiere expresar. Y lo malo, te pido un favor, tíralo a la basura. Aviéntalo y di, eso no me sirve, pero que realmente sea que no te sirva, ¿sí? Que sea algo que realmente que no es de la palabra de Dios. Muy bien, hermanos, entonces vamos al capítulo 15 de Romanos. Es el capítulo 15, versículo 7. Vamos a leer del 7 al 13. Y dice: por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó, para gloria de Dios. Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto te confesaré entre los gentiles y tu nombre cantaré. Y vuelve a decir: regocijaos, gentiles, con su pueblo. Y de nuevo: alabad al Señor todos los gentiles y alábenle todos los pueblos. Y a su vez Isaías dice: retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, en los pasajes que nos compete ver el día de hoy, en nuestra serie de Romanos, ya entendemos claramente lo que está pasando. Casi terminamos el libro de Romanos y ya debemos tener muy claro sobre lo que estaba sucediendo. Pero es bueno volver a enfatizar que la Escritura no fue de inicio dada a la iglesia por versículos ni por capítulos, sino que fue un conjunto, y esta carta no es la excepción. Hemos ya tenido 4 sermones referentes a los fuertes y los débiles en la fe, y no podemos descontextualizar en este momento nuestro sermón de todo ello. Generalmente, hermanos, la carta a los romanos, que según un erudito dice que es la más comentada de todos los libros de la Biblia, surge en un tiempo en el que se tiene pensado que la iglesia de Roma ya había nacido, ya estaba, antes de que el apóstol Pablo escribiera esto. Pues bueno, el apóstol Pablo incluso les decía que los iba a visitar. Se tiene pensado que a Roma llegó el evangelio a causa de que había unas personas en Pentecostés y de ahí se llevaron el mensaje. Y pues el Señor levantó obra en Roma. Pero a muy resúmenes cuentas, hermano, nosotros debemos entender una cosa, y es que hubo un tiempo en que judíos no cristianos como judíos cristianos en Roma, en ese tiempo fueron expulsados. O sea, llevan el evangelio, se quedan en Roma, pero llega un momento donde expulsan a todos los judíos
judíos cristianos y judíos no cristianos, por un emperador que se llamaba Claudio. Repito, solo los judíos fueron expulsados, a causa de que el emperador decía que estaban haciendo disturbios políticos a nombre de una persona llamada Crestos. Crestos, según se tiene entendido, es en palabra latín Cristo, que es lo más probable, lo que podemos concluir aquí, es que se estaba predicando mucho el evangelio y el emperador dice, no, ¿sabes qué? Ya saquen a estos judíos porque me están alborotando todo. Pero se van, hermanos, y transcurren 5 años, y después de esos 5 años vuelven a regresar. Se les es permitido a todos los judíos. Ahí contamos judíos cristianos y judíos no cristianos. Pues sucede entonces que cuando regresan, pues los creyentes gentiles, hermanos, pues ellos no se fueron. Pero los judíos cristianos encuentran a los creyentes gentiles y estaban haciendo prácticas que los judíos cristianos no consideraban buenas. Y ahí el debate del capítulo 14, entre débiles y fuertes, lo que el hermano Humberto ya nos compartió. Entonces, hermanos, ya entendiendo eso, el apóstol Pablo les explica, miren, es que el evangelio es esto, los fuertes deben de recibir a los débiles, ya todo lo vimos nosotros. Y en este capítulo 15 vuelve a abordar nuevamente la unidad, pero ya no enfocada en débiles y fuertes, sino de todos los creyentes en conjunto, de todos. Ya no fuertes ni débiles, de todos. Y haciendo un énfasis de que las obras de judíos ni de los gentiles deben dar motivo para la jactancia de ninguna persona, de salvación. El apóstol Pablo ya en los primeros capítulos, él se dedicó a dejar inexcusables a todas las personas. A ver, tú judío, mira, por eso es que tú no puedes ser salvo por la ley. Tú gentil, tú no puedes ser salvo, pues que no tenías ni la ley, y aparte no hay forma para que tú puedas tener un conocimiento verdadero de Dios, sino a través del evangelio. Es siempre, hermanos, recordar en nuestro andar cristiano que nuestra comunión como iglesia, una vez viendo que el apóstol Pablo introduce el capítulo 15 y llega todavía a hacer ciertos ajustes de la unidad, es bueno nosotros, para introducir todo el texto, entender que la armonía de la iglesia una buena armonía nunca tendrá efectividad o será eficaz o será buena como Dios lo ordena si el amor de Cristo a través, fíjense, del Espíritu Santo no mora en abundancia en nuestros corazones. Por la vida misma que Dios nos ha dado a nosotros, estando muertos en delitos y pecados. Entonces el apóstol Pablo también nos enseña, así ustedes que hagan, lo que hagan, sea coman, beban o reciban al hermano, lo amen, háganlo todo para la gloria de Dios, porque Dios los recibió a ustedes para esa gloria. Y debe ser supremamente en alabanza, entregada a nuestros corazones, bien regocijados en Dios, que somos parte de la promesa de Dios, que es la iglesia, la esposa de Cristo. Porque así lo diseñó Dios desde el plan eterno, desde antes de la fundación del mundo. Los eruditos dicen, y les encanta usar la frase, desde la eternidad pasada. Nuestra vida entonces, maneja también hasta el versículo 13, sea llena de paz y gozo que solo provienen de la llenura del Espíritu Santo y no de una acción provocada por la iniciativa cualquiera que sea de los hombres. Entonces de esto ya lo vamos a ir abordando más detalladamente. Ahorita estamos nada más introduciéndonos. Vemos al apóstol Pablo brincando, diciendo acéptense, y luego nos da el plan sobre los gentiles, porque les demuestra a la iglesia en Roma, a los judíos creyentes, por qué los gentiles también son parte del plan de Dios, y al final el apóstol Pablo hace una especie de petición o un deseo, que todos ellos sean llenos de la paz y del gozo que solo da Dios. Me fui un poco rápido, pero ¿vamos bien? Ya más o menos vamos entonces entendiendo qué vamos a ver. Y dice el versículo 7, hermanos. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. En esta versión, hermanos, que yo tengo es la Biblia de las Américas. Nos habla de aceptarnos. Y en muchas otras que ustedes pueden traer, como la nueva versión internacional o la nueva traducción viviente, es lo mismo, también dice acéptense. Pero en la Reina Valera, que es casi la que todos tienen, la 1960, nos dice recíbanse. Bueno, hermanos, entre acéptense y recíbanse, nosotros tenemos una idea principal, y es la de recibir una cosa o a una persona de una manera especial. Un ejemplo de esto, de recibir a alguien de forma especial, lo tenemos nosotros en la carta del apóstol Pablo a Filemón.
Filemón le dice, por favor te pido que recibas a Onésimo como a mí mismo. Pues el verbo en griego es proslambano, y proslamando dice, es recíbele de forma especial, cálida, recíbele bien, Filemón, recíbeme bien a Onésimo. Yo les ponía el ejemplo, es como si a nosotros, cualquiera de nuestros pastores, nos manda a alguien que en el pasado tuvimos un problema en el trabajo, ¿verdad? Luego despedimos, se portó mal, nos cae mal, pero se convierte a Cristo. Bueno, aquí hablamos de que era un esclavo, era todavía más profundo. Pero aquí, para poner un ejemplo, y cualquiera de nuestros pastores nos dice, ¿sabes qué? Pues Oscar en el pasado se portó mal contigo, pero ahora yo te pido que lo recibas en tu casa como a mí mismo. Hermanos, pues iba a ser de verdad imposible, o no sé si alguno de ustedes de aquí no esté agradecido con nuestros pastores, pero ese recíbele como a mí mismo nos impulsaría a recibirles bien, ¿verdad? A no ser distraídos en esa calidez de recibir a una persona. Entonces el apóstol Pablo le dice, recíbele como a mí mismo. Entonces, hermanos, aquí, ya entrando en el versículo 7, no solo hablamos de los débiles y los fuertes, como habíamos dicho, sino generalmente en todos los creyentes, de una forma cálida y especial. Entonces, si realmente fue escrito así, de esa forma, fue a causa de que como el día de hoy, hermanos, los creyentes, aún en su condición o en nuestra condición no glorificada, tenemos que luchar por la comunión y mantenerla con otros hermanos. Pero yo les hago una pregunta, hermanos. Ya en ese tiempo el apóstol Pablo decía, recíbanse unos a otros, el débil sostenga, el fuerte sostenga al débil. Ahora dice, ahora recíbanse todos. Yo les hago una pregunta, ¿creen ustedes que es fácil o que es difícil mantener la comunión con la iglesia? Yo ayer les platicaba una historia de un viejo amigo que él dice que una ocasión platicando con una persona le dijo, ¿sabe qué? Es que yo nunca he discutido con mi esposo. Le dijo, ¿cómo? Oh, pues usted tiene que ser una mujer muy piadosa o su esposo. No. Pero ¿cuánto tienen de casados? Aproximadamente más de 10 años. Está raro, ¿no, hermanos? ¿Se casaría con un árbol o qué pasó, hermano? ¿Pero cómo? O sea, y indagando le dice, ¿pero cómo? Eran más de 10 años, una cantidad así grande. ¿Pero por qué no ha discutido? Está raro. Y le dice, bueno, es que hay que decir un detalle. Y es que mi esposo vive desde ese tiempo en los Estados Unidos. Solo me manda dinero. Hermanos, miren, si nosotros decimos que es fácil mantener la comunión, creo que por ahí nos hace falta congregarnos, ¿no creen? Estar ahí cerquilla del hermano, ir a una celulita ahí no queriendo, a un sermón. Hermanos, es difícil. Ay, no, pero antes no, en la iglesia apostólica no, dicen. Ahí había avivamiento, ahí no había diferencias. ¿De veras crees tú eso? Nos ponemos a leer el libro de Corintios y tú dices, ay, esos Corintios. Y luego te vas a Gálatas y el apóstol Pablo, Gálatas insensatos. Y dice, bueno, el apóstol Pablo no pudo haber fallado. Bueno, no falló, pero ¿te acuerdas de la diferencia que hubo con Bernabé por Juan Marcos? ¿Verdad? El apóstol Pablo, por causa de que uno ya no lo quiso seguir, como decimos, pues ahí como que se medio echó para atrás. Y Bernabé dijo, llévanos, vámonos, tráetelo. Y Pablo, no, es que yo no puedo cada quien por su lado. El apóstol Pablo. Y luego también nos habla la escritura que Pablo reprendió en público a Pedro. ¿Se acuerdan? Que le hizo una reprensión en público porque lo que estaba haciendo era digno de encararse. A Pedro, hermanos. No le estaba diciendo un inmadurote ahí de la fe y que apenas nació de nuevo hace 15 días. Y luego en la carta de los Filipenses nos habla también de dos mujeres que por ahí tenían un piquecillo, Evodia y Síntique, ¿verdad? Y les decía, por favor, acéptense, relájense. Queridos hermanos, no es nada sencillo
Y claro está que no son cuestiones ya de debilidad o fortaleza, sino cuestiones de que somos seres humanos no perfectos, que naturalmente, al no poseer la habilidad de conocer toda la perfección, hay diferencias. ¿Alguno de ustedes conoce todo en esta vida? ¿Lo sabe todo? Bueno, una cosa es creer que sí lo sabemos, ¿verdad? Pero una cosa es de verdad saberlo. No hay ninguna persona en este lugar que lo sepa todo. Yo les decía de Albert Einstein, ustedes conocen a este científico, y decía, el conocimiento que yo adquiero es como un grano de arena en un océano. Yo les decía, no, pues entonces el mío es un grano en su grano. Imagínate, hermanos, no conocemos todo, y así en cuestiones teológicas. Y no estamos hablando ya de 2 ojos contra 2 ojos, sino de 2 ojos contra 2 ojos, 2 ojos, 2 ojos, 2 oídos. Hermanos, en la iglesia del Señor hubo, hay y habrá diferencias. ¿Creen ustedes estos? Me duele decirlo, hermanos, tristemente. Es como cuando nos dicen, mira, yo escuché una vez un hermano que me dijo, yo estaba triste y es que ya no quiero pecar. Pues me duele decir, pero vas a seguir pecando. No sé cómo, pero lo vas a hacer. Duele tanto eso. A veces dice uno, ya, Padre, llévame. Nomás no tan doloroso, llévame, pero bien. Duele. Y duele saber esta realidad, hermanos, que hay y que habrá diferencias en la iglesia del Señor. Yo les platicaba, hermanos, que en la semana que yo estaba preparándome, empecé a leer y veía otros autores, y llegué a la cama, y me fui triste. Porque, hermanos, en la iglesia ha existido diferencias no entre hermanos caprichudos, por cuestiones viles, por cuestiones sencillas, sino por hermanos que Dios ha usado plenamente para extender su reino. Y eso es lo que más duele. Muchas veces se marca un distanciamiento por cuestiones muy triviales, o otras veces por cuestiones importantes, en cuanto a vida cristiana, gobierno de la iglesia, últimos tiempos. Diferencias que se dan entre hermanos que bendicen tanto a la iglesia. Todos nosotros conocemos al predicador y reformador Martín Lutero, ¿no creen? O no, a lo mejor muy pocos han escuchado de él. Martín Lutero, pues tenía problemitas con sus arrebatamientos, hermano. Era un poquillo habladorcillo, como muchos de los que estamos aquí. Él era arrebatadito y de pronto se le iba la boca. Y en una ocasión él se le ocurrió y se atrevió a decirle cerdo y diablo a otro hermano. ¡Qué fuerte! Dice Carlos Spurgeon en su sermón 607 que Juan Calvino era el que recibió esa ofensa. ¿Saben qué dijo? No todos nos esperaríamos de Juan Calvino un libro de 1700 páginas respondiéndole a Lutero. Pero no fue así. Él dijo, Martín Lutero podrá llamarme como quiera, pero yo siempre lo voy a llamar un querido siervo de Cristo. Hermanos, nosotros ahí tenemos un ejemplo. No me gusta exaltar a los hombres más que el Señor, que quede claro, yo creo que ningún cristiano lo tiene que hacer, pero en la historia sí podemos tener ejemplos de hermanos que pelearon la fe, que tuvieron frutos de piedad, y tenemos ejemplos muchas veces del diario vivir. Aquí este hermano pudo recibir y aceptar al otro. Yo les decía, yo nunca he tenido una ofensa como cerdo diablo, ni por los que les caigo gordo. Bueno, eso espero, ¿verdad? Más que de broma entre los amigos. Pero aquí estamos hablando de una persona, imagínate, de Martín Lutero, una persona que tenía nombre, que tenía posición en el tiempo de la Reforma, y le dice a otro hombre que también Dios está usando, es que este es un cerdo y es un diablo. Es fuerte, hermanos. Pero este hombre dijo, yo lo acepto, y yo sé que él insultándome es un siervo del Señor. No considero que tenga mucho conocimiento de la historia, hermanos, de la iglesia, pero a lo largo del pasar de los años de la iglesia, lo tenemos con hombres que Dios usó. De veras. Si tú dices, ¿sabes qué? Pues se me hace un poco raro ese lenguaje, yo te invito y te animo a que, hay como no queriendo en tu día, tomes 15 minutos y empieces a conocer un poco de la historia de la iglesia. Es muy bonita, pero también al mismo tiempo que Dios provea de nuestros corazones para tener ese discernimiento, porque muchas veces hubo diferencias entre esos hombres y no eran
diferencias sencillas. Agustín de Hipona con Jerónimo, Juan Wesley y George Whitefield, quienes son, los causantes del gran despertar en Inglaterra y en los Estados Unidos. Ellos tuvieron diferencias teológicas. Hay una historia, muchos de aquí conocen a George Whitefield, otros no. Él fue un predicador itinerante que le predicaba a miles y miles de personas y que Dios usó para un despertar en la iglesia. Las cantinas cerraban, los teatros dejaban de tener éxito, las personas se aglomeraban para escuchar el evangelio. Y este hombre, Dios estaba usando en Inglaterra, pero había otros hombres que Dios estaba usando en Escocia que se llamaban Ralph y Ebenezer Erskine. Estos hombres también los estaba usando, pero a través del púlpito, y mucha gente venía a escuchar la palabra de Dios. Pues se conocieron en correspondencia, porque pues antes no había redes sociales, se mandaban cartitas, yo creo que se bendecían, hermano, para mí eres una bendición, y para no hacértela tan larga, George Whitefield va a Escocia, todo bien, hasta que llega un tema sobre la congregación, el gobierno de la iglesia. Ahí, diferencia. Al grado donde dice Joel Vicky en su libro de Teología Reformada y Puritana, que los hermanos Erskine decía que los avivamientos, fíjate, y si tú estudias los avivamientos que fueron causados en este tiempo por George Whitefield y por Juan Wesley, pues de verdad mucha gente venía a los pies del Señor. Pero los hermanos Erskine dijeron, ese hombre está siendo un agente del diablo. O sea, es como decirle, está siendo usado por Satanás, para. Mientras que Whitefield le respondió que ellos habían edificado ya una torre de Babel con tanto confusión. Entonces aquí en este ejemplo, hermanos, nosotros no hablamos de personas que no hicieron obra menor para el reino. Al contrario, yo creo que a muchos de nosotros nos sobrepasaban en frutos para la gloria de Dios. Hablamos de personas, si tú quieres llamarlo, maduros en la fe. Y en este tiempo, pues no tenemos excepción a ello, a predicadores que Dios ha usado. De Billy Graham, por ejemplo. Yo he escuchado hermanos en la fe que dicen que Billy Graham apostató. Yo estoy de desacuerdo en eso. Y puede haber un montón de diferencias sobre autores, en gobiernos de la iglesia, denominaciones bautistas, presbiterianos, cuáqueros, luteros, reformados, metodistas, moravos, pentecostales, trinitarios, pero todos están llamados a la unidad. Todos tenemos creencias mientras sean fundamentales en la verdad del Señor. Y hermanos, quizá mi discurso está sonando un poco de, qué bonito sería el mundo así, ¿verdad? Como, ya no queremos guerras. Pues en la vida siempre ha existido, lamentablemente. Y mi discurso pudiera sonar muy utópico, muy ilusionista, pero el Señor ha orado para que la iglesia sea uno. Y de verdad, hermanos, no es que yo quiera ser un ecuménico o que quiera juntar a todos los creyentes tan fácil. Y se me viene a la mente una frase de un puritano, John Howe, que dijo, fíjense bien, dice que la entrada principal de todas las distracciones, confusiones y divisiones del mundo cristiano, o sea, todas las distracciones, confusiones y divisiones en la iglesia de Cristo, ha sido el añadir otras condiciones a la comunión de la iglesia de las que Cristo ha dado. Es poner y hablar cosas donde Dios no las ha hablado. ¿Mantienes tus convicciones, hermano? ¿Tú tienes convicciones? Pues está bien. Y debemos entender que Dios ha permitido eso. ¿Qué pasaría si en la iglesia hubiera uniformidad y no hubiera pluralidad? ¿Saben qué pasaría, hermanos? El camino más seguro, nuevamente al papismo. La voz de un solo hombre infalible que tiene el teléfono rojo para hablar con Dios y que Dios le da órdenes de saber qué hacer. Y lo que Él diga, se tiene que hacer. Por eso, hermanos, que Dios nos libre de seguir y de pensar que hay solamente una opinión. Y también que Dios nos libre de ser siempre controversivos y estar todo el día peleando. Entonces la iglesia, hermanos, la iglesia es católica, la iglesia es apostólica
pero la iglesia no es romana. La iglesia es universal. Tú tienes en Francia, en España, en Nueva Zelanda, en las tribus de la Sierra de Guerrero, en la Sierra en Chihuahua, tú tienes hermanos en la fe. Y muchas veces podemos llegar a ellos y parece que nos conociéramos de años. A veces nosotros no entendemos las divisiones o las diferencias de opiniones en la iglesia, pero se me viene a la mente lo que un día el predicador Carlos Spurgeon dijo, y es que estas diferencias son tan inexplicables como cuando vemos una obra en obra negra como lo conocemos, pero no distinguimos la forma de los pilares. Y en la mente de Spurgeon yo creo que había la arquitectura barroca o victoriana. Ahora las construcciones pues no son tan bonitas. Pero en obra negra tú no entiendes y dices, ¿cómo este pilar? ¿Por qué está así? ¿Por qué están haciendo esto? No lo entiendo. Pero al final de la construcción, tú tienes un edificio bello y bien terminado. Dios hace las cosas bien, hermanos. Y el día de hoy quizá no entendamos por qué el hermano no entiende. O el hermano no entiende por qué nosotros no entendemos. Pero el rasgo y la característica principal de un cristiano no debe ser algunas de esas diferencias. Porque muchas veces nosotros tildamos y cortamos la comunión y hacemos la división sobre diferencias que no son fundamentales, y es ahí donde no se puede incluso trabajar de una forma efectiva en el reino. No entendemos por qué no entiende el hermano. No entiende el hermano por qué no entiendo yo sobre esas cuestiones. Bueno, hermanos, sobre la base de eso, recordemos que lo que Dios hace, lo hace bien. Y mientras yo no pueda tener los rasgos y los distintivos característicos de un hereje frente a mí, yo tengo que amar a esa persona si dice que ama al Señor. Y yo tengo que recibirle, y no recibirle de una forma sencilla, sino con calidez y afecto. Aceptémonos entonces unos a otros, aceptemos a otros, aceptemos y demos gloria a Dios a través del amor con que en Él nos amamos. Se nos dice en este versículo 7 que tenemos que hacer lo mismo que Cristo hizo con nosotros. Y vamos a la escritura Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7, hermanos. Dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Tenemos en nuestro Señor Jesús, como ahorita lo vimos, el mejor ejemplo de servicio, de amor, de paciencia, de lealtad, de humildad, de valor, de fe, entre otras cosas. Lo tenemos en ese hombre más excelente que es nuestro Señor Jesucristo. Él dice, aprendan de mí, vengan a mí, que yo soy manso y humilde. Aprendan de mí, vengan a mí los cansados y turbados, que yo los haré descansar. Y aprendan que yo soy manso y humilde. Aprendan de mí, véanme a mí. Si somos fieles a nuestro entendimiento de cómo Dios nos salvó, hermanos, seguro estoy en que muchas de las separaciones que hacemos nosotros o que la iglesia en general hace, no estarían sucediendo. A ningún cristiano se le ha perdonado poco. A ninguno. Y si tú eres tentado en este momento a decir, ay, es que sabes que pues yo crecí en mi iglesia, lo máximo que llegué fue a robarme un gansito en la tienda, no le hace. Tu vida, tan solo en el hecho de respirar, tan solo con la manera en cómo piensas, es motivo para que tú merezcas la condenación eterna. Pero hay otros que sí tuvieron incluso hasta la vida misma del endemoniado gadareno. ¿De dónde fueron tomados ustedes, hermanos? ¿De dónde fuimos tomados? ¿De dónde fui tomado yo? A veces hemos sido tan distraídos en recordar eso, hermanos, que nosotros, siendo enemigos de Dios, Él nos trajo a la mesa y nos hizo parte de su reino. Se nos olvida tan fácil, hermanos. Se nos olvida la forma en cómo Dios nos recibió a cada uno de nosotros. ¿Cómo te recibió el hermano? ¿De qué manera Él te trajo a sus pies, querido hermano? ¿De dónde te sacó el Señor? Que Dios ablande el corazón de su iglesia en cada momento que suceden estas cosas y que recordemos el bendito evangelio de nuestro Señor Jesús. ¿De dónde nos tomó el Señor? Él tenía motivos suficientes para decir, yo no te quiero en mi reino. Tú no eres bienvenido aquí. Tú eres mi enemigo. Él tenía motivos suficientes. Él no estaba obligado en salvarnos.
El oficio de Dios no es perdonar. Él no estaba obligado a hacerlo. Mas sin embargo, Él extiende gracia con nosotros y así nos ha recibido. ¿Y saben qué, hermanos? Él no es como nosotros que cuando perdonamos a alguien le decimos, pero no me la vuelvas a hacer. Ya perdonados, Dios nos sigue perdonando. ¿O no? Entonces tenemos, hermanos, que recibirnos unos a otros y gozarnos cuando vemos que Dios está extendiendo su reino a la vida de otro hermano. Se me viene a la mente ahora la historia que el pastor John Piper platica en su libro, se llama creo que Las Naciones, algo así. Y habla la historia de dos misioneros, Henry Martyn y William Carey, creo, más o menos. Pero dice que estaban en la India y los dos eran de denominaciones bien diferentes. Dice, en ellos no tenemos llegando a la India, pisando el pie y decir, hey, ¿el bautismo es para niños o no? Eso no importaba en un lugar donde hay millones de personas sin Cristo. Lo único que tenían evidente uno y el otro es que el amor de Dios los tenía que tener ahí, viviendo en un lugar primermundista como le conocemos, dejando y despojándose de todos los beneficios y la comodidad de vivir en un país que tenía todos los lujos, se van a la India. Imagínense, ahorita la India a todos nos da miedo por los videos que están haciendo famosos. Imagínate en aquel tiempo, era evidente que el hermano que él tenía enfrente era hermano en Cristo Jesús. A veces, pero acá de este lado muchas veces somos muy rápidos en juzgar y irnos por otro lado para emitir algún criterio sobre el hermano. El plan de Dios, entonces, hermanos, es que nos recibamos unos a otros. El apóstol Pablo dice, ya todos, judíos, gentiles, griegos, de la región de Galacia, todos se tienen que recibir. Y luego el apóstol Pablo dice, miren, aquí está escrito, y dice el versículo 8, pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, regocijaos gentiles con su pueblo. Y de nuevo, alabad al Señor todos los gentiles y alábenle todos los pueblos. Y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. Al leer todo este pasaje, hermanos, y valga la expresión, al aventarme a predicar de todo esto, y cuando yo leí todo el pasaje dije, aquí tenemos mucho. Y me acordé de una historia que en una ocasión leí de un predicador en los Estados Unidos que era muy disciplinado y rígido en su predicación expositiva. Y dice que creo que pasó aproximadamente 40 años en exponer el libro de Isaías. 40 años. ¿Y saben qué, hermanos? Se murió y no lo terminó. Lo peor de todo es que llegó al capítulo 8. Imagínate. Era disciplinado y a mí se me viene a la mente esto. ¿Por qué? Porque, hermanos, aquí tenemos un montón de tesoro en esta enseñanza, pero no me voy a dedicar a exponerlo todo a plenitud. Pero sí encontramos al apóstol Pablo diciéndole a la iglesia en Roma, básicamente, miren iglesia en Roma, miren romanos, aquí el Señor está demostrando no por mis sentimientos, no por lo que yo he dicho, lo que yo creo que está bien. Aquí el apóstol les está diciendo a la iglesia en Roma, aquí está escrito desde nuestros patriarcas, ya está escrito que los gentiles tienen que venir a la salvación. Dios ha trazado el plan para las naciones desde antes de la fundación del mundo. Y esto nos lleva y nos debe llevar a reflexionar en esto, hermanos. Todo comenzó en la obra redentora de nuestro Señor Jesús y de ahí los 12 discípulos, con unos pocos que sabían perfectamente lo que habían atestiguado con sus propios ojos, y era la resurrección de Jesús.
Ellos podían decir lo que usted quiera, pero habían visto y habían oído lo tocante al Verbo. Ellos eran testigos presentes de la gloria y de las obras poderosas de Cristo. Ningún iluso, ninguna persona es capaz de dar su vida por una ilusión o un mito. Lo vemos mucho en la historia de los musulmanes, pero los musulmanes es entre 1.000.000 que se pone bombas y se explota. Pero en la iglesia del Señor tú tienes en la historia que la iglesia ha padecido por causa del nombre, y es porque son testigos del mensaje de Cristo. Y ellos dieron sus vidas, hermanos, para que otros descansaran en los brazos del Salvador. Qué privilegio que como mexicanos ahora en este momento nosotros podamos venir a confesar con nuestra boca que Él es el Señor. Gracias, hermanos, de verdad, por quienes dan y dieron sus vidas para que nosotros como no pertenecientes al pacto, como gentiles, nosotros pudiésemos venir a la presencia de Dios. Hubo sangre, hubo lágrimas, hubo sudor, para que este libro que tienes en tus manos, en tus piernas, estuviese con nosotros. Hubo hermanos y hermanas valientes que dieron sus vidas para que la Escritura fuese llevada hasta el rincón, y todavía sigue peleando eso, pero para que fuese llevada más y más como la luz disipa las tinieblas. Hermanos, de verdad, alabamos y agradecemos tanto a Dios por su misericordia y su amor, porque tenemos ahora un libro magnífico que es la Escritura, porque literalmente es la luz en medio de las tinieblas, porque somos alumbrados con el consejo del Señor. Gracias a Dios por ello, hermanos, y gracias por quienes dieron sus vidas en ello, y gracias por quien las dan. Él es fiel y no miente en sus promesas, hermano. Él ha dicho que los gentiles vendrán y cantarán. Vamos al Salmo 67, 3, 4. Dice: te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás los pueblos con equidad y guiarás las naciones en la tierra. Entonces aquí tenemos que muchas veces, hermanos, en la Escritura vemos establecido el plan de Dios para que todos los pueblos le alaben. Y Él lo está cumpliendo. Hay un portal en internet que se llama Joshua Project y da la estadística de que aproximadamente 7,000 etnias todavía no conocen el Evangelio. Ayer yo les había dicho que hay una gran parte de Asia que no conoce el nombre de Jesús, pero en el libro que se llama Asombrados por Dios de John Piper, él dice que ya el Evangelio llegó a todas las naciones, solo que hay etnias que no son alcanzadas. Pues ahí hay una diferencia de datos, pero lo que sí es realidad es que todavía hay lugares que no tienen el Evangelio, hermanos. Y ahí nosotros, en estos textos, pues podemos decir, hay una cosa, y es que vemos que Dios ha estado cumpliendo su plan, ha extendido el reino, Él ha traído gentiles a su salvación, y gloria a Dios por ello, hermanos. Pero la exhortación ahora es que hay muchos lugares en los que la Escritura no ha llegado, el Evangelio. La exhortación es, hermanos, para que nosotros seamos impulsados a la extensión del reino. ¿De qué manera? John Piper mismo en su libro Asombrados por Dios platica una historia de 2 misioneros de su iglesia hace 100 años y dice que decidieron irse a un lugar que se llama Birmania. Este lugar pues no conocía el Evangelio, se van y lo recibe el rey, pero estos deciden ir a una tribu y el rey mismo les dice: mira, tú no vayas con esos hombres, ves aquellos perros que están ahí, son mis perros y ellos aprenden más rápido que esa etnia. Y dice, aún sin embargo, creyeron en la promesa del Señor. Y literal, llegaron a una etnia que no tenía lenguaje, que no tenía escrito lo que ellos expresaban. Pero, dice, han pasado ya más de 80, 90 años y 500,000 de esa tribu, de ese lugar, porque es una región muy grande, es una comunidad cristiana que ha dado tanto para el Evangelio. Entonces, ¿qué, Adrián? ¿Todos nos vamos de misioneros? Le decimos a Josué, ya, danos la bendición, hermano. No es así, hermanos.
Quisiéramos muchas veces, y más como nuevos. Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia, si me decían, vete a China, yo me iba, aunque no supiera el evangelio, porque la emoción era mucha. Pero ¿cómo es entonces? Hermanos, quizá tú el día de hoy no eres llamado a irte a Birmania o a China. Tú en este momento tú no eres llamado a irte a Guatemala, pero si eres llamado a amar a tu esposa. Ya van a empezar, ¿verdad? Quédate con Birmania, hermano. ¿Cómo me hablas de mi esposa? Ella no entiende. ¿Cómo me hablas de mi esposo si él ni siquiera quiere rendirse al Señor? Es que tú no sabes, Adrián. Hasta le hacemos así. Es que tú no sabes. Hermano, hermana. Batallamos para predicar el evangelio en nuestros trabajos. Y te digo que batallamos, subráyalo y en negritas y cursiva. No digo que batallas. Ahora imagínate, hermanos, cómo podemos pensar en cosas más excelentes como ir a otras naciones a dar nuestras vidas. Ya empiezo a caer un poquito mal, ¿no? Pero no me importa, hermanos, porque es la gloria de Dios. Batallamos con cosas muy sencillas, hermanos. Ahora, creo que William Carey fue el que dijo, pues, si ustedes me mandan a la India, al menos necesito que sostengan mi cuerda. Y le hizo jurar a 2 hermanos de él que lo iban a sostener mientras todos estaban en vida. Y así fue, hermanos. Y hasta el día de hoy, no sé si no me equivoco, es un hombre pionero en las misiones en la India. Porque hubo gente que se comprometió no a bajar a la mina para explorarla, sino a sostener la cuerda. Y no voy a hacer la exhortación para ofrendas y diezmos. Esto va más allá de tus dineros, hermano. Esto va más allá de nuestra finanza. Esto va más allá de venir a la iglesia y estar sufriendo. Ay, no, yo sufro mucho porque trabajo un montón en la semana y todavía a la iglesia. Hermano, tenemos un concepto muy bajo de la gloria de Dios y nos tenemos que arrepentir como iglesia. Muy bajo. Pensamos a veces que Dios nos está pidiendo limosna sobre nuestra adoración y Él nunca pide limosna de su adoración porque Él es digno. Si nosotros vamos a callar, Él puede hacer que las piedras hablen, hermanos. Pero yo no me quiero conformar. Yo no me quiero conformar a esperar que Dios levante otras personas. Yo le puedo y le quiero decir, Señor, úsanos por tu gloria, Padre. Úsame, Padre, en la obra más sencilla, que yo tenga la convicción que es el llamado que tú me estás haciendo, que ese es el lugar. Quizás no me has puesto a predicar en un púlpito, no me has mandado a predicar a las naciones, a ser un pastor itinerante que habla a miles y miles de personas y que tiene millones de vistas en todas las redes sociales, pero sí me has dado un trapeador y una escoba para barrer, pero sí me has dado un lugar de trabajo donde te puedo glorificar. Y te quiero adorar, Señor. Te quiero bendecir, porque tu nombre es digno de gloria, Señor. El misionero John Stone dijo, deberíamos sentirnos celosos por el honor de su nombre, atribulados cuando el nombre de Dios permanece desconocido, heridos cuando es ignorado, indignados cuando es blasfemado, y todo el tiempo, ansiosos y determinados de que será dado el honor y la gloria que se deben a Él. Celo cuando su nombre no es avanzado, tristeza cuando todavía no ha llegado a ciertos lugares y una esperanza, un deseo de ver que el Señor regresa y toma a su pueblo. Que vengan todas las naciones. Dice Isaías, no vayamos a él, se los voy a leer. Isaías 43, 6 y 7 dice, diré al norte, da acá, y al sur, no los retengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra, a todos los llamados de mi nombre, que para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El Señor en la oración sacerdotal, en Juan, dice, Señor, Padre, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, desde antes de la fundación del mundo. Determinado así, hermanos, los creyentes vivimos para la gloria de Dios, y que Dios nos ha salvado para su gloria. Dice la palabra de Dios que nosotros ahora somos una luz y Él nos ha puesto para que nuestras obras alumbren a los hombres
y que vean esas buenas obras y glorifiquen al Padre. Ahora, hermanos, ¿tú crees que Dios pierde dignidad si nosotros ni siquiera cristianos somos? Jamás. Dios es Dios y Él es glorioso. Pero lo que hace la iglesia es fungir como un telescopio que permite que quienes no conocen su belleza, su amor, su gracia, su misericordia, puedan contemplar la grandeza y la belleza de ese Dios y lo puedan alabar. Eso es lo que hace nuestra vida. Funge de un telescopio, hermanos, para que otros vean de más cerca la gloria de Dios. ¿Qué pasaba en la iglesia de Hechos? ¿Cuántos venían por la iglesia? Veían el amor con el que se amaban y las personas se unían. Porque veían un mensaje coherente en la iglesia misma. El Catecismo de Westminster nos dice que, ¿para qué fue creado el hombre? Para glorificar a Dios y deleitarse en Él. Y yo estoy de acuerdo. No dice para glorificar a Dios solamente. Y en la Escritura nos da esta enseñanza y podemos sacar como deducción que no solo somos llamados a glorificarlo amargamente, sino a deleitarnos en Dios. Dice el Salmo, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Gustad y ved. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. No sé, hermano, a mí este tiempo Dios me habló de tantas cosas. Yo veo que fue su plan y doy gracias a Dios. Más que el dolor, yo sentí en mi brazo, yo sentí el cariño de mi padre de mandarme a la banca y decir, necesitas buscarme. Ya. Y yo pude ver eso, yo lo pude sentir, hermanos. Yo no sé en este momento, tú, en lo personal, ahora mismo, que sea que Dios esté marcando en tu vida, que tienes que confiar en Él, entregarte a Él. Yo no sé, hermano, pero tú lo sabes. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Porque dicha hay en su presencia. Delicias a su diestra para siempre. El versículo 13 nos dice, y el Dios de esperanza, vamos al versículo 13, 15:13, hermanos. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo diciendo, porque Dios los ha salvado, ustedes en ese recibimiento de Dios, únanse, acéptense, recíbanse y vean que los gentiles son parte de la herencia de Dios, del pueblo. Y ahora el apóstol Pablo termina con este deseo. Y ese Dios de esperanza, ese Dios glorioso, les llene de todo gozo y paz cuando crean, en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando yo estaba reflexionando este pasaje, hermanos, debo admitir que me fue difícil entender la idea, pero yo sabía en el fondo que era de esos pasajes en los que hay un tesoro excelso. Pero no sabía cómo explicarlo. Pero aquí más en una idea principal vemos al apóstol Pablo terminando en una oración, deseando que la iglesia de Roma tenga aquello que Dios les manda, pero que al mismo tiempo sabe que no lograrán hacerlo, sino por la mera provisión del Dios de esperanza. O sea, ¿cómo? La Biblia nos dice en Filipenses, regocijaos en el Señor. Otra vez les digo, regocijaos. Pero en este pasaje nos lleva y nos dice, el gozo que ustedes tengan y la paz sea dado por Dios. Ese es mi deseo para ustedes. Ser llenos de todo gozo y paz es el deseo de Dios por nosotros en nuestro andar en este mundo. Tener gozo, hermanos, es más allá, más profundo de estar siempre sonrientes, de estar alegres y que estemos apartados de la aflicción. Tener gozo en nuestros corazones está más allá de tener siempre felicidad y estar siempre para todas las personas de una forma sin un rostro que se mute, todo el tiempo felices, alegres. La palabra de Dios nos dice que el Señor llevaba la cruz con el gozo puesto por delante. Pedro y Juan padecieron en el Sanedrín en Hechos y cuando salieron ellos no profirieron queja alguna, sino que salieron gozosos.
En la carta a los Hebreos 10:34 nos dice que la iglesia se compadecía de los presos y que el despojo de sus bienes sufrían con gozo. Sufrir con gozo se puede, hermanos. Se puede, y el creyente, por medio del Espíritu Santo, hace. Muchos de nosotros en este momento no estamos padeciendo como quizá aquellas historias de mártires que fueron quemados, torturados y que con himnos en sus corazones cantaban de forma tranquila, padeciendo esas aflicciones. Pero sí, quizá a lo mejor tú estás padeciendo en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela. Quizá tú estás sufriendo el oprobio por causa del Evangelio. Quizá tú estás padeciendo por causa del Evangelio en tus seres queridos más cercanos, con tu esposo que no se convierte, o tu esposa, o tus hijos que aún no vienen al Señor. Se puede sufrir con gozo. Abraham, mi hijo, me platicó la historia de un hombre que estaba padeciendo. Él está leyendo un libro que se llama Radical, de David Platt, y me platicó la historia de un hombre que antes de matarlo, él voltea con todos sus asesinos y les dice, un hombre cristiano, y les dice, gracias, porque ustedes ahora ya me mandan a una gloria eterna y a la presencia de Dios. Rebotaron en mí las palabras que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es impresionante, hermanos. Eso es asombroso. Eso es de otro planeta, es de otro nivel. ¿Cómo tienes a un loco diciéndole gracias a sus asesinos? ¿Qué no sería lo normal que gritara? ¿Qué no sería lo normal pidiendo auxilio? Hermano, eso es literalmente de alguien loco. Y ciertamente los cristianos, si nos quieren ver así, estamos locos. Porque el Evangelio es locura para los que se pierden. Pero a los que se salvan es poder de Dios para salvación. El mundo nunca va a entender el proceder de un creyente. No va a proceder cuando perdonemos, no va a entender cuando perdonemos, no va a entender cuando amemos a nuestros enemigos, no va a entender cuando nos despojemos de ciertos privilegios para servir. No lo va a entender. Para el mundo la frase es ganar, ganar. Para el cristiano es perder para la gloria del Señor. Que el gran Consolador, hermanos, en esta tarde llene nuestros corazones de ese gozo y de paz. Que ponga gozo. Y esto es algo que es provisto por Dios. Esto es algo que Dios derrama por el poder de su Espíritu Santo, no por las palabras de un predicador, no por las palabras de un gran maestro, no por las palabras de un excelente evangelista, sino por el poder del Espíritu Santo. Y esto es algo que yo creo que muy pocos hemos podido experimentar. Un misionero en Japón, en el tiempo de la Segunda Guerra, era americano y los tenían bajo tortura. Afortunadamente, la alianza pierde la guerra, Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña ganan y Japón es liberado. Y estos misioneros regresan a Estados Unidos torturados. Y después de tiempo, ellos dicen, mis mejores tiempos de oración nunca han sido tan profundos como cuando yo padecí la tortura. Esto es de otro nivel, hermanos. Pero esto es lo que es el cristiano. Lamentablemente, en este tiempo hemos experimentado poco de ello. Pero no encuentro el gozo, Adrián. He luchado, he orado a Dios para que me lo dé. Yo te pregunto, ¿acaso los inviernos más fuertes no sirven para proteger de plaga a las plantas? A nosotros nos gusta más en la mayoría el calorcito, no tanto el frío. Hay quienes dicen, nosotros somos del team frío. A ver, échese un cáliz allá en Rusia. No, naturalmente nos gusta el clima bonito, a gusto, pero el invierno es dado por un propósito. Y muchas veces quizá en este momento tú batallas para caminar en tu gozo. Yo te digo a ti, pídele al Señor que vuelva el gozo de tu salvación. Vuelve el gozo de tu salvación, Señor, a mi vida. Que lo más atesorado por mí sea que tú me has salvado. Y para finalizar, si tú eres primerizo en venir aquí, o has venido mucho tiempo, no sé, pero no has atesorado al Señor a nuestro Señor Jesús como tu Señor y Salvador, yo te hago el llamado.
ven a Cristo. Y el propósito no es para que seas feliz, porque quizá ahorita tú seas más feliz. Pero la felicidad que el mundo da es humo, es como la niebla, es como la hierba, pasa. Ven a Cristo y Él te puede dar vida eterna. Y descansa junto con su pueblo en ese gozo y paz que solo Dios da a quienes creen, hermanos. Por nada, entonces, tengamos afán o ansiedad. Si nos sean conocidas nuestras oraciones, con acciones de gracias a Dios, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, abunde en el corazón de su iglesia. Amén. Vamos a orar, hermanos.